Vamos a continuar con el ejercicio que se estaba resolviendo. Ya se había calculado la corriente de la malla 1 y de la malla 2, entonces vamos a proceder a calcular cada una de las variables que se pidieron. Vamos a calcular primero la corriente del circuito que se pidió, que es igual a J2 menos J1, recordando que J2 es 5 sobre S, y J1 es 0.4S cuadrada más 114S más 200 en el numerador y 0.05S cúbica más 300S cuadrada más 40S en el denominador. Hay que restar ese valor. Realizando operaciones, nos quedaría entonces que I de S es menos 0.15S cuadrada más 36S en el numerador, y el denominador que sería 0.05S cúbica más 30S cuadrada más 40S. Podemos factorizar una S en el numerador y una S en el denominador. Lo hacemos y con ello entonces podemos simplificar la S del numerador y la S del denominador. Y la corriente nos va a quedar como menos 0.15S más 36 en el numerador y 0.05S cuadrada más 30S más 40 en el denominador. Ya tenemos una función racional propia, ya que el grado del polinomio del denominador es mayor al grado del polinomio del numerador. Podemos continuar. ¿Qué sigue? Bueno, pues que la S de mayor grado en el denominador tenga un coeficiente 1, en este caso es 0.05, y para eliminarlo, o para que nos quede 1 su coeficiente, vamos a dividir todo el polinomio del numerador entre 0.05 y todo el polinomio del denominador entre 0.05 para no alterar el resultado. Y entonces tendríamos que en el numerador nos queda menos 3S más 720, y el denominador sería S cuadrada más 600S más 800. Como ya tenemos el coeficiente de la S de mayor grado en el denominador como 1, entonces ya podemos factorizar el polinomio que tenemos, que en este caso es de segundo orden, y tenemos que I de S va a ser igual a menos 3S más 720 en el numerador, y en el denominador va a ser S más 1.336 por S más 598.663, y son amperes. Entonces ya podemos expandir en fracciones parciales, ya que tenemos las dos raíces, y nos quedaría que la constante 1 va a estar dividida entre S más 1.336 más una constante 2 que va a estar dividida por S más 598.663, y son amperes. Recuerden que vamos a calcular el valor de las constantes empleando el método de Heaviside, y entonces tenemos que la constante, para encontrar el valor de la constante 1, ubicamos el denominador de la constante 1 y ese lo escribimos y lo vamos a multiplicar por la función antes de expandirla en fracciones parciales, que sería menos 3S más 720 entre S más 1.336 por S más 598.663. Y la vamos a evaluar cuando S es igual a menos 1.336. Recuerden que igualamos este valor a 0 y despejamos a la S, por eso nos queda S igual a menos 1.336. Este término se simplifica con este término, y sustituyendo datos y haciendo operaciones nos queda que la constante 1 es igual a 1.21. Para la constante 2, ahora lo que hacemos es ubicar el denominador que tiene la constante 2 y lo vamos a multiplicar por la función antes de expandirla en fracciones parciales, y la vamos a evaluar cuando S es igual a menos 598.663, que saldría de igualar este término a 0 y después despejar la S. Este término y este término se simplifican. Al sustituir el datos y hacer operaciones, nos queda que la constante 2 es igual a menos 4.21. Entonces, sustituyendo el valor de las constantes, tenemos que la corriente va a ser igual a 1.21 entre S más 1.336 menos 4.21 entre S más 598.663, y son amperes. Por lo tanto, del dominio del Laplace ya lo podemos transformar al dominio del tiempo a través de la transformada inversa, y tenemos que I de t va a ser igual a 1.21 por una exponencial elevada a la menos 1.336 por t, menos 4.21 por una exponencial elevada a la menos 598.663 t, y son amperes. Ya encontramos a la corriente. También habría que calcular el voltaje de la bobina, que ya se sabía que era 0.05 S por la corriente de la malla 1 menos 0.4. Sustituyendo el valor de la corriente de la malla 1, haciendo operaciones, nos quedaría que el voltaje de la bobina va a ser igual a menos 6.3 S cuadrada menos 6S en el numerador y 0.05S cúbica más 30S cuadrada más 40S en el denominador.
Factorizamos una S en el numerador y una S en el denominador y nos quedaría S que multiplica menos 6.3S menos 6. Y en el numerador y en el denominador nos quedaría S por 0.05 S cuadrada más 30S más 40. Entonces se puede simplificar la S del numerador con la S del denominador y el voltaje de la bobina nos quedaría, además factorizamos el signo menos del numerador, nos quedaría como menos 6.3S más 6 entre 0.05 S cuadrada más 30S más 40. Ahora verificamos si nuestra función, porque ya tenemos el voltaje de la bobina, es una función racional propia y así es, ya que el grado del polinomio del denominador es mayor que el polinomio del numerador. Continuamos y ahora lo que hay que hacer es que el coeficiente que tiene la S de mayor grado en el denominador sea 1, en este caso es 0.05. Hay que dividir entonces todo el polinomio del numerador entre 0.05 y todo el polinomio del denominador entre 0.05 para no alterar el resultado y poder tener que el coeficiente de la S cuadrada sea 1. Al realizar ese proceso nos queda que el voltaje de la bobina va a ser A menos que multiplica a toda mi función que sería en el numerador 126S más 120 y el denominador S cuadrada más 600S más 800. Ya podemos factorizar el polinomio del denominador y entonces el voltaje de la bobina nos va a quedar A menos que multiplica a una función que en el numerador tiene 126S más 120 y el denominador va a ser S más 1.336 por S más 598.663. Expandimos en fracciones parciales y entonces calculamos el valor de las constantes que tenemos. Ya sabemos que va a ser a través del método de Heaviside. ¿Y qué hacemos? Para la constante 1 ubicamos el denominador, lo escribimos y ese lo vamos a multiplicar por la función antes de expandirla en fracciones parciales, recordando que hay un signo negativo. Y lo vamos a evaluar cuando S es igual a menos 1.336. Entonces, en este caso, se tiene que este término se simplifica con este término, podemos sustituir datos, hacer operaciones y nos queda que el valor de la constante 1 es 0.08. Para la constante 2 ubicamos el denominador de la constante 2 y lo escribimos y lo multiplicamos por la función antes de expandirla en fracciones parciales y lo vamos a evaluar cuando S es igual a menos 598.663. Este término se simplifica con este término, sustituimos datos, hacemos operaciones y nos queda que la constante 2 es igual a menos 126.08. Entonces, al sustituir el valor de las constantes en el voltaje de la bobina, tenemos que va a ser igual a 0.08 entre S más 1.336 menos 126.08 entre S más 598.663 y son volts. Del dominio de Laplace lo vamos a pasar al dominio del tiempo a través de la transformada inversa, por lo tanto el voltaje de la bobina en el dominio del tiempo va a ser igual a 0.08 por una exponencial elevada a la menos 1.336t menos 126.08 por una exponencial elevada a la menos 598.663t por t, y son volts. Ya tenemos el voltaje de la bobina y además nos falta calcular ya nada más el voltaje del capacitor que se había establecido que era igual a menos 20 sobre S por la corriente de la malla 2. Entonces, al sustituir el dato de la corriente de la malla 2 que ya se conoce, nos quedaría menos 20 sobre S por 5 sobre S. Hacemos operaciones y nos queda que el voltaje del capacitor es igual a menos 100 sobre S cuadrada y son volts. Del dominio de Laplace lo transformamos al dominio del tiempo a través de la transformada inversa y nos queda que el voltaje del capacitor en el tiempo va a ser igual a menos 100t y son volts. Y con esto estaríamos terminando el ejercicio, un ejercicio más de impedancias y en el dominio de Laplace.